por hacernos parte de este gran ministerio en el cual muchos de nuestros consiervos pues se deleitan, se desarrollan, crecen espiritualmente con la participación de nuestros hermanos que predican y enseñan desde diferentes puntos del continente. Vamos a cantar este hermoso coro que fue escrito, parece, acá en el Perú. Dice: venceré, venceré. Venceré, venceré, venceré. Con la fuerza de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí, no más caso le haré. Venceré, venceré, venceré. Mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuida de mí en las luchas, pruebas, en la tentación, seguro estoy. Mi Jesús cuidará de mí. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, corona de espinas le pusieron, corona de espinas le pusieron. Por mis culpas y tus culpas, por mis culpas y tus culpas, corona de espinas le pusieron, corona de espinas le pusieron. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos regala para poder estar en común con todos los hermanos que han planteado, que han programado esta compartir de la obra de Dios. Se llama en forma de una campaña, conferencia, seminario, pero yo lo llamo común. Así, hermanos míos, estamos en comunión, todos nosotros. No importa la frontera que nos pare, ante los ojos de Dios somos sus hijos, somos de la misma sangre. Dios nos ha hecho morar su espíritu en cada uno de nosotros, por lo tanto, somos del pueblo de Él. Agradecemos por esta oportunidad entonces a Papá Dios. Bien, queremos dar inicio a este conversatorio, a este diálogo, anunciando el tema que se me encomendó, probados por el fuego, que está basado también en el mismo texto. Así que cuando anunció nuestro proyecto, bueno, dije, ¿habrá alguna equivocación? No, definitivamente no hay una equivocación. La palabra de Dios es como la fuente de Jacob, que pudo darle agua a todas las generaciones. Y finalmente, aún en el tiempo del Señor Jesús, después de haber pasado siglos y siglos, aquellos hombres y mujeres de la generación del Señor Jesucristo seguían bebiendo esa fuente. Y estoy seguro que seguían viviendo bien. Y nosotros, amigos, somos la fuente inagotable, que jamás agotará, jamás terminará, y por tanto encontraremos ya la fuente más grandiosa en esta Biblia, su poema, palabra, fuente más grandiosa que puedes ir alimentando, fortaleciendo, desarrollando a tus hijos,
no importa donde esté. Así que, hermanos, estamos aquí en nuestro Padre Celestial, atacados, mirados, y no sé cuántos vocablos más nos decir del enemigo. Pero Dios nos dará fuerza para hacer adelante. Dios nos ayudará para fortalecernos y desarrollarnos con la palabra del Señor. En este mundo, nuestra fe va a ser probada de muchas maneras, hermanos. Ya hemos escuchado, ya hemos visto lo que pasó juntos antes, pero precisamente, hermanos míos, la fe de nuestros consiervos, de quienes vamos a ver esta tarde, también fueron probadas, quizás mucho más fuerte que el de nosotros. Gracias a Dios, ahora nosotros podemos vivir en un país donde vivimos, por esto, con una constitución para el desarrollo de lo que nosotros hacemos, la propagación de la palabra de Dios sin impedimento, de la propagación de la palabra de Dios sin que nadie diga, estás haciendo mal, porque tenemos entonces, gracias a Dios, una ley que pueda irnos adelante. Hermanos, la historia de Daniel, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, el hombre ya babilonio, que se ha hecho popular, es una historia nuestra también. Por supuesto, es una historia distinta y en épocas distintas, pero allí encontramos a nuestros hermanos modelos y ejemplos que nos fortalecen para que nosotros podamos continuar en este caminar por este mundo. Así que la fe inquebrantable de Sadrach, Mesach y Abednego fue probado en primer lugar por las acusaciones. Hermanos, no sé si alguna vez ustedes han sufrido alguna acusación. No sé si alguna vez ustedes han tenido problemas, pero yo estoy seguro, mientras estemos en este mundo, tendremos dificultades, tendremos problemas como los de ellos. El capítulo 3, versículo 1, comienza con algo que me llama la atención. Y definitivamente esto, hermanos míos, es algo de aquellos imperios, países que han llegado a un límite y que finalmente sus gobernantes comienzan a actuar de una manera extravagante. En esa escena comienza el rey construyendo un ídolo extravagante. Cuando los imperios llegaban a su máximo desarrollo, cuando los países también en el tiempo llegan a su máximo desarrollo, hermanos míos, sus habitantes, sus ciudadanos comienzan a degradarse, comienzan a quebrantar muchas veces las leyes divinas, las leyes de la conciencia y por ende las leyes de la nación. Muchos, por ejemplo, cuando en países desarrollados están buscando fuentes ingresos de economía para subsistir y quizás muchos de sus habitantes, hermanos míos, duermen la noche sin haber comido, en estos países desarrollados muchos están de repente despilfarrando el dinero o la comida en cosas que no valen el dinero especialmente, comprando drogas, comprando lujos, comprando honores, comprando cuantas cosas. Esto es lo que está pasando ahorita en Babilonia, hermanos míos, cuando nos vemos en ese tiempo, cuando nos situamos en la época. Nabucodonosor es considerado como la cabeza del oro, la imagen que soñó él mismo y que finalmente Daniel pudo interpretarlo. Y precisamente por sus militares, sus conquistas, de todas las regiones a donde había ido militarmente a conquistar, iban extrayendo, hermanos míos, los poderes, pero también las riquezas de esas naciones, de tal manera que en la capital, en Babilonia, se iban acumulando una serie de riquezas tras riquezas. Por ejemplo, en el 606 a.C., cuando llega a Judá, llega hasta el palacio, llega hasta el templo, y de ahí se lo llevan todo el oro. Parte de esos oros, hermanos míos, les sirvió para divertirse estos reyes en aquel entonces. Entonces, todas las riquezas que habían sido juntadas de todas las naciones,
pues hermanos míos, está acumulado en Babilonia. Y por esa razón, hermanos míos, cuando Daniel dice, tú eres esa casa, pues era un imperio riquísimo, donde hay entonces riqueza sobreabundante, donde hay poder sobreabundante, hermanos míos, se dedican sus conciudadanos a la extravagancia, a hacer cosas inútiles, a hacer cosas que no tienen significado. Pero hermanos míos, ahí están, envueltos en eso. Y este hombre, Nabucodonosor, con todo lo que había hecho, en su locura, con toda la abundancia que tiene, ahora se puede erigir un ídolo. Eso, definitivamente, si Babilonia hubiera sido pobre, no hubieran hecho. No hubieran hecho. Esto es lo que pasa también con los imperios que conocemos posteriormente. Por ejemplo, Roma, después de haber conquistado prácticamente a estos imperios que antecedieron, llegó a un punto, a un límite donde, hermanos míos, igual acumularon riqueza, poderes, esclavos, y estos romanos, desde los gobernantes hasta los que tenían poder intermedio, ¿a qué se dedicaban diariamente? A la diversión, a los lujos, a hacer cosas debidas, hermanos. Por esa razón, nuestro consiervo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 16, retrata precisamente lo que es la suntuosidad de estos imperios. Y cuando caen en esa condición, hermanos, rompen las reglas divinas, rompen las reglas morales, rompen las reglas estructuradas por ellos mismos. Cuando no tienen nada que hacer, cuando la ociosidad viene y cuando hay abundancia de dinero, hermanos, se vuelve loco, hombre. Pierde la perspectiva, pierde la visión, pierde el horizonte. Y de esta manera comienzan a andar de una manera irracional y bestial. El apóstol Pablo traza esa característica a Roma y es lo que dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendían en su lascivia unos por otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y reviviendo en sí mismo retribución y da a su extravío. Eso, hermanos míos, es producto precisamente de la obediencia y producto, hermanos míos, de que hay una ociosidad en la nación, ciudad. Terrible caída en la moral. No se describe de Babilonia que está destrozada la humanidad, pero se describe, hermanos míos, cómo ellos van más allá de lo que pueden hacer con el fin simplemente de mostrar ante el mundo cuánto poder tienen, cuánta riqueza tienen. Y por esa razón este rey sí sencillamente erige para alabarse a sí mismo de lo que tiene y también por supuesto ver a los pueblos quienes ha conquistado someterse bajo su voluntad. Es una locura. En estos tiempos, mucha gente, muchos países que tienen poder económico casi a sí mismo. Yo leí algo de lo que está pasando en Medio Oriente, en esos países árabes, podemos decir de ahí. Creo que en ese país falta poco para que pongan pistas de oro, porque yo leí de que muchas casas, muchas habitaciones donde viven la gente, tienen aún servicio en sus baños de oro, lo que llaman el estado allá en México, lo que llamamos nosotros taza de agua en Lima, tienen aún de oro. Tienen edificios que desde su base van girando los 360 grados, así que es el que sube hasta el último de ese edificio no necesita girar para mirar el panorama de ese lugar. Simple y sencillamente se sienta y luego el edificio va girando y el que está sentado ahí va a disfrutar del panorama en los 360 grados. A esos extremos llega el que tiene poder económico, el que tiene poder dinero.
Así que esto es simple y sencillamente una locura de este gobernante. Y así comienza, hermanos míos, las atrocidades, los pecados, y así comienza, por supuesto, también la misma destrucción de la nación, del mismo pueblo, de la misma persona. Cuando llega a esos extremos, cuando llega el orgullo, cuando llega las pasiones por las cosas de este mundo, como dice el apóstol Pablo, viene su propia destrucción. Después de ir esta estatua caprichosa, por supuesto, ¿qué hace este hombre en su locura, en su sensatez? Un sabio que realmente con el poder se vio insensato, o insensato, claro que sí, insensato. ¿Qué hace? Bueno, pues ahí tiene a toda gente de todas las naciones. Simple y sencillamente quiere vanagloriar y decir, ¿sabe qué? Yo puedo hacer lo que bien me parece con toda esta gente, porque yo soy la máxima autoridad. Y así fue. Dictó una ley y los obligó a todo el mundo, de rodillas. Y por supuesto, la mayoría que no conoce la cosa de Dios estaban ahí sometidos a su voluntad. Hermanos, esto pasaba entonces en ese medio. Al escuchar nuestros consiervos, porque aquellos que se mantuvieron la fe en el Antiguo Testamento son nuestros consiervos, al escuchar el mandato, al ver este mandato, simple y sencillamente entran, por supuesto, en una disyuntiva. Ellos tenían su fe puesta. Ellos sabían a qué se enfrentaban, pero sabían lo que iban a hacer. Así que dentro de ese grupo de personas no faltaba hombres que eran envidiosos, que eran celosos de lo que estos tres, Sadrach y Abednego, estaban ocupando un puesto importantísimo dentro del imperio. Así que viene una acusación falsa. Bueno, tal vez una realidad, pero una acusación. Los primeros acusadores, hermanos míos, en este mundo fue Satanás. Y muchos de los hombres que están bajo su servicio, bajo su ministerio, bajo su mandato, se convierten también en acusadores. Así que en primer lugar, una envidia por la posesión que tienen. Recuerden, los míos, o por lo menos para que no han leído, quiero mencionarlos en Daniel capítulo 1, versículo 20, cuando tiene popularidad Daniel pide que sus amigos también tengan un lugar donde puedan desenvolverse y desarrollar. Así que uno dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de Ciro. En el versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues subieron delante del rey. Entonces, hermanos míos, aquí comienza su función, su labor de estos hombres. Entonces, la primera acusación que reciben estos hombres es por supuesto, por el lugar donde trabajan, ¿correcto? Entonces, esta acusación es parecido al de Satanás. Nosotros en la historia de la vida encontramos muchos siervos de Dios que han sido acusados. Por ejemplo, Job fue acusado. En el libro de Zacarías encontramos otro pasaje donde en la visión ve Zacarías que los siervos de Dios son acusados. La fe inquebrantable de Sadrach, Mesach y Abednego fue probado por el fuego. Esta acusación, hermanos míos, llega a los oídos de la máxima autoridad. Aquel que gobierna Babilonia, aquel que dirige supuestamente los destinos de este gran imperio que está en aquel entonces en su uso.
Dice en los versículos 13 al 22 que después de haber escuchado que estos hombres judíos no se postraban ante el ídolo erigido por Nabucodonosor, Nabucodonosor, hermanos, se llenó de ira. Dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones del rey. Y supuestamente, hermanos míos, le da una nueva oportunidad para que ellos piensen, reflexionen y se sometan. Hermanos, yo creo que ustedes no tienen un acceso directo a la autoridad máxima del país. Los que están en México, ¿podrían con derecho acercarse al presidente? Creo que no. Yo toco acá en Perú. No tengo ningún acceso, ningún derecho. Hermanos, yo no sé cuántas puertas pasé para llegar a él, y si es que me lo concede. Pero no es posible. Pero en estos hombres, hermanos míos, estaban prácticamente en el gobierno. Estaban dirigiendo con el presidente, con el rey, el destino de un gran imperio. Así que estos tres hombres están dirigiendo al jefe supremo, está conversando, dialogando con la autoridad más alta de aquel entonces. Probablemente, hermanos míos, mientras la multitud está adorando al ídolo, el rey está contento, el rey satisfecho, el rey está feliz. Asimismo se felicita y dice, bueno, he logrado mi objetivo. Pero cuando escucha la acusación de estos babilonios que traen incluso a estos tres hombres, pues definitivamente, hermanos míos, la persona cambia. No es del que se ve sonriente, no es de aquella persona que está con una cara alegre. ¿Por qué? Porque se está rompiéndose las reglas. Así que vemos aquí a este hermoso hombre enojado con ira. Entonces, en el versículo 13 al 16, hay una especie de amenaza y le dice, si ustedes no consideran lo que les estoy diciendo, serán echados en el horno. Una buena respuesta contundente dan estos tres hombres, pero sin insultos ni atrevimiento a la dignidad del rey. Del versículo 16 al versículo 18 encontramos palabras sabias de este hombre, de estos hombres. Dice el pasaje, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es, no vamos a podernos discutir contigo. Ustedes, hermanos míos, en lugar, nosotros en lugar, conocemos perfectamente nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos de nuestra nación. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que tiene que decir. Su derecho de obligar al gobernante, pero al mismo tiempo en su deber como ciudadano de hacer cosas que dice el gobierno, que dice la ley. Seguramente Sadrac, Mesach y Abednego conocían lo que deberían de hacer. Pero cuando van en contra de los principios y las reglas establecidas para su fe, definitivamente no cuadra lo que le está pidiendo el gobernante. Por esa razón ellos dijeron, no es necesario que te respondamos ahora. Si tienes que tomar decisiones con respecto a nosotros, hazlo. No vamos a ponernos a discutir contigo. Estaba ante la autoridad más alta, hermanos míos, del imperio. Y como parte de esa autoridad, tenían que sujetarse a ellos. Pero haciendo un paréntesis, quisiéramos, los míos, ver lo siguiente. Si había reglas
que tenía que observarse, si había ley que tenía que observarse, estoy seguro que estos hombres sí observaban, sí lo cumplían. Pero aquí, hermanos míos, como un paréntesis dentro de la vida de Babilonia, parece algo inesperado. Se le ocurre a este hombre ir a este ídolo, y se le ocurre, hermanos, probar su autoridad de toda la multitud para decirle, a ver, léense. Ahí, hermanos míos, entonces los hombres de Dios ponen en pie su fe. Y aquí, hermanos míos, nosotros podemos preguntarnos, como ciudadanos de una nación, ¿estamos sujetos a la ley? Claro que sí. Creo que, hermanos míos, el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2, adelante, ¿no? Dice lo mismo allá en México, en Centroamérica, en Estados Unidos, como en Sudamérica, que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, que debemos sujetarnos a las leyes que provienen las autoridades. Y seguramente también hacían perfectamente estos hombres que tenían que hacer. Pero cuando las reglas son contrarias a eso, hermanos míos, y se hacen en un momento determinado, no es correcto sujetarnos. No voy a yo sujetarme a ello, porque las reglas y las leyes son justas, especialmente como lo que sale en ese momento. Por esa razón, Isaías en algún momento dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Este hombre había dictado una ley injusta, hermanos, en un momento determinado. Se le ocurrió hacer en ese momento. Y por lo tanto, ellos no estaban ahí para sujetarse. ¿Cuántos años había dado, hermanos, desde su ingreso al gobierno, para trabajar en el ministerio, qué sé yo, en Babilonia? Y se le ocurre hacer eso a este hombre. Por esa razón ellos no pueden sujetarse. Si hay otras leyes de gobernar bien el país, de establecer autoridad, de establecer las, de buscar lo mejor para otros, estos tres hombres, siervos de Dios, hombres de Dios, estaban listos para trabajar, porque ellos, como temerosos de Dios, tenían que ser el modelo y el ejemplo ante los demás. Es precisamente nuestro deber en este mundo, hermanos, sujetarnos a las leyes, cumplir las leyes, porque a través de nosotros Dios es glorificado cuando cumplimos debidamente las leyes de este mundo también. Pero cuando vienen una ley que contraviene a nuestra fe, yo no voy a obedecer. Y eso es precisamente lo que hicieron estos hombres. Cuando dijeron no, entonces viene el juicio contra ellos. Veamos otros ejemplos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que también sucedieron a nuestros consiervos, casi lo mismo, lo que estamos narrando. Dice la historia, cuando comenzaba el cristianismo, los míos allá en el libro, en la ciudad de Jerusalén, muchos de los sacerdotes, los jefes religiosos, las autoridades, comenzaron a oponerse a la expansión del Evangelio. De tal manera querían ellos, hermanos, tapar la boca, los siervos del Señor, nuestros consiervos. ¿Cómo? Reprimiendo, aplastando, pisando, haciendo posible que ellos caigan. Muchas veces somos encarcelados. Y cuando se encontraban precisamente en esa situación, ¿qué es lo que dicen nuestros consiervos? Iba, por supuesto, decía el Señor, y entonces nuestros siervos, en este caso Pedro y su compañero, dice lo siguiente, versículo 19 del capítulo 4 del libro de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron a las autoridades diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Quieren matarme, mátanme, pero no voy a sujetarme a ustedes, porque esto no conviene que yo haga ante los ojos de Dios. Igual, Sadrach, Mesach, Nego dice, si quieren matarme, mátanos.
Si quieren hacer, quieran con nosotros, háganos, pero nosotros no estamos sujetos a ustedes. Hermanos, cuando van en contra de la ley, las cosas, definitivamente no vamos a obedecer. Pero si las cosas se establecen correctamente, y la ley se establece correctamente, para que el ciudadano ande de una manera correcta, yo soy el primero que tengo que obedecer. Así que Pedro nos da una lección y dice, juzguen pues si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o no. Porque no puedo dejar de decir y hacer lo que hemos visto. Y parecido a esto, también en el capítulo 5, versículo 29, dice el apóstol Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así es. Este es un vivo reflejo de lo que está pasando con Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos. Siervos fieles, siervos que no tienen absolutamente miedo a nada. Un ejemplo para nosotros. En la Constitución Política del Perú, hermanos míos, tenemos una regla donde dice que el ciudadano tiene libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de culto. Esto nos respalda, hermanos. Por esa razón, nosotros en el Perú, seguramente en toda Latinoamérica, yo no sé qué país tienen problemas, creo que en Europa o África tienen problemas, o Asia. Pero nosotros, hermanos míos, damos gracias a Dios porque ya se ha superado todo ello. Y por esa razón nosotros libremente, hermanos, en las casas, en las calles, donde sea, podemos hablar, protegido por nuestra Constitución, no importa el lugar en qué país estemos. Pero, hermanos míos, aquí viene una advertencia, hacerla de la manera correcta, vivirla de la manera correcta, siendo ejemplo, modelo. Por algo dijo el Señor Jesús, la luz del mundo. Entonces, hermanos, tiene que partir de nosotros el modelo, el ejemplo, el reflejo a la nación, a la ciudad, a la ciudadanía, a la sociedad. Hermanos, cuando esto pasa en la historia, nuestro libro de Daniel, seguramente todo el mundo tenía mirada puesta en lo que está dando ahí entre el rey y estos tres hombres. Tres hombres rebeldes, hermanos, rebelándose con la autoridad mundial. Claro que sí. Cuando doblegan o infringen la ley de Dios, hermanos, no importa lo que hagan. Eso es la fe de un hombre. La fe de estos hombres queda, hermanos míos, grabados desde aquel entonces para todas las generaciones y sirve para nosotros también hacer lo posible de que la fe nuestra siga desarrollándose. En el versículo 17, estos hombres decían, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué tal reto? ¿Verdad? ¿Qué reto? Enfrentándose al número uno del mundo en aquel entonces. Sí. Pero este era amnésico, parece. Se olvidaba de todo rápidamente. Había pasado algún tiempo cuando ellos demostraron de que había un Dios del cielo y él se doblegó ante ese Dios. Él se doblegó a Daniel, no reveló sus sueños. Pero así es el mundo, hermanos, así es el mundo. Por más que prediques y enseñes a una persona, va a olvidar y en algún momento otra vez va a hacer lo mismo. Y nosotros, hermanos míos, hombres, cometemos los mismos errores una y otra y muchas veces. Y por esa razón el proverbista compara así como el puerro, nuestro consiervo Pedro. También Proverbios habla de eso. Que el hombre comete sus errores así como, y el pecado, ¿no? Normalmente sus errores y pecados, así como el perro vuelve a su vómito. Muy bien. Estos hombres míos demostraron una fe certera, una fe que trasciende, una fe inquebrantable. Entonces viene lo peor desde el punto de vista humano para Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 19 al 23, encontramos la ira, la terrible ira del rey para hacer lo que quiere.
Dice el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto del rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno sea calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Hermanos, la mayoría de los países donde vivimos tienen una ley y seguramente también una constitución que da derechos y leyes en favor de la ciudadanía. Y en el mundo ahora, hermanos míos, se predica seña de que hay derechos de la humanidad. Y así que aquí en el país, en Perú, cuando un ladrón, cuando un asaltante es llevado a la cárcel, desde ahí grita, desde ahí pide, y dice, tengo derechos humanos, así que voy a reclamar mis derechos. A veces, hermanos míos, los derechos que tiene el hombre le sirve para infringir, para matar, para cometer una serie de errores, y eso está mal. Cada nación, seguramente, hermanos míos, tiene leyes parecidas, y unas tal vez diferencian de una y otra. Por ejemplo, en tiempos pasados, la ley en la nación judía, para uno que asesinaba, para uno que infringía, para uno que rompía las reglas, ¿no? Las más altas violaciones, era el apedreamiento. Recordemos muchos pasajes de la Biblia que ajusticiaban a aquellos que violaban leyes a través de las pedradas. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo claro, contundente, cuando apedrearon a Acán. Delante de un Señor Jesucristo querían apedrearle a una mujer que había infringido la ley. Posteriormente, nuestro consiervo Esteban fue víctima de un ajusticiamiento de un grupo de ciudadanos iracundos que fueron cegados por la ira, por Satanás, y finalmente acabaron con la vida de él apedreando. Esta fue la ley de los judíos. ¿Cuál fue la ley de los romanos? Los romanos, hermanos míos, crucificaban a sus víctimas o a aquellos que cometían una serie de errores, ¿no? Por ejemplo, Barrabás estaba destinado a ser crucificado. Los 2 ladrones que están en cruz, bueno, han sido destinados para nuestro Señor Jesucristo. Entonces los romanos tenían la ley de crucificar a aquellos que rompían las reglas. ¿Y cómo ajusticiaban a los babilonios? Pues quemándolos. Esa era una ley ya. Así mataban a aquellos que infringían, a aquellos que rompían las reglas y a aquellos que no obedecían las leyes, como en este caso del rey Nabucodonosor. Por esa razón las escrituras que calentaron 7 veces más ardiente el horno para acabarlos en un instante a estos rebeldes que eran mal ejemplo a la ciudadanía, para la nación. Tal vez por ahí alguien veía a esos hombres, decía, si ellos se reúnen, ¿por qué no yo? Yo también puedo seguir esos pasos. Y muchas veces, hermanos míos, cuando alguien da el primer paso, hay muchos que siguen. Y si es para lo positivo, está muy bien. Y si es para la mejoría, está muy bien. Y si es para un alcance mejor, está bien, para desarrollarnos. Yo estoy de acuerdo. Pero es para lo negativo, para lo degradante, para ser por dentro de la sociedad. Hermanos, estamos mal. No tiene sentido. Así que rompieron entonces las reglas, fueron condenados a la ley de los babilonios, ser quemados en la hoguera. Bueno, nuestro hermano Yes ya narró lo que estaba sucediendo y el texto también, por supuesto, nos narra cómo fueron ellos victimados en esta terrible determinación que hace el rey y finalmente los hombres trasladan hasta el horno. Hermanos, una vez que fueron lanzados al horno, encontramos algo sobrenatural definitivamente.
no es de hombres, pero está con los hombres. La protección divina, la protección del Señor. Si Dios pudo, hermanos míos, hacer posible que estos 3 siervos siguieran viviendo físicamente para honrar su nombre en este mundo, pues hermanos míos, en este tiempo ya lo va a hacer. Cuando somos necesarios dentro de la gran maquinaria que se llama iglesia o reino de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos va a proteger. Así que a estos 3 hombres Dios los protegió. En primer lugar se felicitó y dijo, igual que cuando respondía a Satanás, cuando hablaban de Job. ¿Has considerado a mi hijo Job? Yo me doy un abrazo a mí mismo por la forma como vive, me honra, camina, con bienes o sin bienes, riquezas o sin riquezas, siempre está sujeto a papá Dios. Ese es un siervo, hermanos míos, a quien debemos tomar ejemplo en nuestras vidas. Y estos hombres igualmente fueron un gran modelo y ejemplo de testimonio. Dios estaba contento y satisfecho, y tal precisamente. Por esa razón mandó su protección, su ángel. En el Nuevo Testamento míos, Dios quería proteger a muchos de sus siervos hasta el tiempo determinado, hasta el tiempo que debían continuar funcionando. ¿Cómo quitar una pieza importantísima dentro de una maquinaria que produce, que hace posible para que otros tengan el beneficio? ¿Cómo quitar en el tiempo indebido, matarlo? ¿Por qué? No, no es correcto. Hay que hacer funcionar todavía la pieza. Por esa razón, hermanos míos, en muchas ocasiones, nuestros consiervos, los apóstoles, han sido víctimas de asesinatos, pero Dios no los dejó todavía ir. Recuerdo, hermanos míos, a nuestro consiervo apóstol Pablo, cuando estaba en la provincia de Galacia, en una de las ciudades, fue apedreado y después fue arrastrado fuera de la ciudad, porque ante los ojos de los hombres estaba muerto. Y allí permaneció inerte el cuerpo de Pablo. ¿Cuánto tiempo no lo vemos? Pero Dios quería, hermanos míos, en ese tiempo su muerte de Pablo. No. Dios hubiera dicho, bueno, ya trabajó aquí en la provincia de Galacia, suficiente. Pero no. Dios había hecho una serie de planes, Jesús había hecho una serie de planes para un instrumento, en el caso Pablo, y finalmente le devolvió vida. Y quizás precisamente, hermanos míos, personalmente para mí es lo que creo. Allí tuvo, hermanos míos, la llegada hasta el lugar donde nos narra en 2 Corintios capítulo 12, donde nos dice, hermanos míos, esperanza maravillosa, un futuro nuestro. No sé si en espíritu, y llevado hasta el tercer cielo, donde escuché palabras inhables. Qué maravilloso. Así que, hermanos míos, más que hizo ver esas cosas maravillosas, el Señor le dijo, ¿sabe qué? Todavía aún falta cumplir tu ministerio, tu trabajo. Así que vuelve y haz la labor que te toca hacer. Así que, hermanos míos, ahí estaba cumpliendo su deber Pablo. Y Sadrach, Mesías y Abednego tenían que cumplir una serie de misiones y por lo tanto no podían en ese momento morir. Glorificar, por supuesto, con su muerte a Dios, pero no podían morir. Así que ahí estaba su protección. Y así que, hermanos míos, en este tiempo, ni pueden a los ataques como de hace ratito. Eso no es nada, hermanos míos, en comparación a pasaron nuestros hombres. Usted puede compararse, hermanos míos, como víctima, puede sentir como lo que se sintió Sadrach, Mesías y Abednego, ¿no? Podía ser, hermanos, tan dolorosa esa situación de aquel entonces vivir nosotros, no. Nada está pasando con nosotros, más bien, hermanos, hagamos que el mundo se levante cuando hagamos cosas más fuertes. Entonces probaremos realmente cómo es la situación. Quizás, hermanos, por nuestra inactividad, no sucede como lo que está sucediendo en el caso de Nego. De repente no nos estamos enfrentando a la autoridad que comete una serie de errores. De repente no estamos dando a nuestros gobernantes por lo que como injusticia juntamente con sus gobernantes. Y por esa razón no vamos por esta situación. Es necesario ponernos de pie. En el alumbrador tenemos el tema o
el programa que desarrollamos días miércoles con el nombre de Pregonero de Justicia. Hermanos míos, necesitamos seguir hablando, no callar. Y así, hermanos, queremos sufrir una consecuencia como los de estos hombres, tendremos tal vez, pero estoy seguro que no. Si estos hombres fueron libertados, protegidos, levantados, hermanos, y fueron testimonio para todo ese mundo, y finalmente los textos posteriores dicen que nuevamente el rey tenía que doblarse ante esos tres hombres, reconocer quién era el Dios divino. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que el rey se doblegó ante Daniel, pero se dirigió nuevamente, llevado por Satanás, a hacer estas tonterías, pero otra vez Dios demuestra a través de sus siervos que Él no es Dios, que Él es un simple hombre como cualquiera de nosotros. Así que tienen que reconocer eso. ¿Cuál es la lección, hermanos míos, que podemos resumir para nosotros de estos tres hombres? Hermanos míos, formación. Un hombre puede desenvolverse de la manera extraordinaria. Un hombre de Dios, por supuesto, puede desenvolverse de una manera extraordinaria. No importa el escenario, no importa el lugar, no importa, hermanos, el ambiente. Siempre temeroso de Dios. Ojalá que no suceda en nuestra vida de que somos temerosos de Dios mientras nos ven otras personas o otros hermanos. Pero en el oculto, hermanos míos, somos una persona distinta. Ojalá que esto no suceda en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser transparentes ante los ojos de Dios para ser aprobados en primer lugar por Dios antes que por los hombres. Y esta es precisamente la lección que nos deja estos hombres. O en lo oculto, en lo secreto, como en lo público. Ellos eran hombres así, de rectitud y sujetos, hermanos míos, a la voluntad de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué llevó a estos hombres vivieran de esta manera? ¿Qué llevó a ellos para que esos hombres pudieran, hermanos míos, desenvolverse de esta manera ante estas situaciones peligrosas para su vida física? Ajá. Yo, hermanos míos, quiero ser un hombre que asegure al 100% de que detrás de ellos había hombres y mujeres, o un hombre y una mujer de cada uno de ellos, que los ha formado. Este es un judío perfecto, este es un judío mío, este es un judío, hermanos míos, excelente. Es la crema innata de los judíos. Por esa razón no dudó el rey decir, ¿sabe qué? A sus gobernantes, a sus trabajadores, le dijo, quiero que me busquen muchachos de lo más inteligentes, de lo más ellos. Y ahí, hermanos míos, estaban estos tres hombres juntamente con Daniel. ¿Por qué eran íntegros estos hombres? Porque por supuesto hay una trascendencia, porque hay algo que está detrás de ellos. Seguramente Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 6 en adelante, hermanos míos, está bien clavado en la vida de ellos. Cuando sus padres, su madre, han sido los que han apuntalado en la vida de ellos, para que ahora sean precisamente estos hombres. Ha grabado absolutamente en la mente, en el corazón de esas personas esa enseñanza. Cuando Dios dice, observarás mi ley, y observarás a la hora de levantarte, a la hora de estarte, a la hora de camines con hijos en el camino. Pondrás en los dinteles de tu puerta, en los dinteles de tu casa, en las paredes, para que cada día tus vayan leyendo. Un hijo que nace en un hogar, escuchando, hermanos míos, la palabra de Dios, va a ser un hijo que jamás va a negar a Dios ni a sus propios padres. Y cuando salen, hermanos, del hogar a temprana edad, 17, 18 años, el padre y la madre confiadamente puede decir, mi hijo no me va a fallar. Mi hijo sabe qué es lo que tiene que hacer y mi hijo tiene a un Dios a quien me. Pero parece que esto no sucedió con el padre del hijo pródigo. Allí en el mismo hogar, este hijo fue un rebelde, un hijo que no se sujetaba al padre,
Y se fue, hermanos, y cuando se fue, definitivamente ahí sí había preocupación, padre. Ojalá en usted, hermano, hermana, que está aquí presente, pueda ver esta formación que dio sus padres a estos tres varones. Y finalmente, por eso ellos hicieron respetar, en primer lugar, la palabra de Dios en sus vidas, y al mismo tiempo, con su actitud, honraron a su padre y a su madre, porque el padre y la madre es la primera maestra, el primer maestro. Y no podemos, hermanos, dejar expresar aquel pensamiento que dice, la mano que mece la cuna es el que gobierna el mundo. Es decir, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, cuando nosotros formamos a nuestros hijos, más que en las enseñanzas seculares, sino en la palabra de Dios, yo voy a estar confiado, no importa que salga de los límites de mi hogar, de mi nación, del país, de mi pueblo. Sé que allá donde está, va a ser temeroso de Dios, va a caer en el camino de Dios. Sé que donde está, va a ser un ejemplo. Eso, hagamos, hermanos míos, de nuestros hijos. Este es el modelo de nuestros hermanos y nosotros. Este es el ejemplo. Hermanos, sea autoridad, sea quien sea, no pueden imponer lo que está formado. Y cuando hay un hecho, cuando hay un deber que hacer ante los de Dios, ante el Padre, ellos no van a claudicar, ellos no van a proceder, ellos no van a doblarse, ellos no van a caer, ellos no van a frustrar, ellos van a manchar tu nombre, menos el nombre de Dios ni la palabra de Dios. Esta es la lección. Proverbios dice, instruye al niño, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está, hermanos míos, el reflejo entonces de lo que hicieron esos hombres. Así que si aquí estamos entre familia, puesto que este medio creo que así directamente a las familias como el Facebook, si estamos entre familia, hermanos, tomemos una lección especial. Hagamos, hermanos, de la vida nuestra un formador. Si usted ya no tiene hijos a su lado, pero seguro que de repente tendrá alguien, haga de él un ciudadano. Y haga de él, hermanos míos, porque no, un ciudadano que llegue al gobierno y se manifieste allá como estos tres hombres. Me llama mucho la atención, hermanos míos, que los jóvenes en el Nuevo como en el Antiguo Testamento hicieron posible que el cristianismo como el judaísmo sea bien respetado. Aunque este amnésico gobernante olvidaba cada rato de quién era el Dios verdadero, su Dios verdadero, estos tres hombres, en el momento oportuno se doblegó, se arrodilló, conoció por estos tres hombres. Y me viene a la memoria lo que hizo José allá en Egipto. Por la mano de él, por el cimiento de él, por la tradición de él, esa nación fue grandísima. Pues vea, hermano mío, en su hijo, que puede ser un gran potencial. Y eso necesita el mundo, de hombres justos, de hombres sabios, hombres que realmente sean temerosos de Dios. Y cuando esto suceda, la iglesia, el hogar, la nación, la sociedad será distinta. Hermanos, creo que hasta acá participación. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar. Y gracias a nuestro hermano Gilberto y Julio, especialmente Gilberto, quien pudo llamar y hablarme de esta actividad. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y gracias, hermanos míos, por su atención.